Bien, muy buenas noches a todos y todas. Yo simplemente quiero darles la bienvenida en nombre del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF Paraguay, a esta cuarta jornada de este ciclo al que hemos denominado Filosofía Paraguaya Contemporánea. Quiero dejarles con Luz Saldívar, que es nuestra anfitriona de esta noche y en esta cuarta jornada nos sigue acompañando. Ella es actriz, es gestora cultural, es escritora, docente, directora y productora teatral. Es licenciada en Filosofía y en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como titular de la Cátedra de Estética en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos de los Jesuitas del Paraguay. Como directora en la Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural en la Secretaría Nacional de Cultura, y como representante de Paraguay en la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, y como ejecutora de diversos proyectos culturales y literarios. Muy buenas noches, Luz, y bienvenida de nuevo a este espacio. Muy buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches, Cristian. Les damos la cordial bienvenida a la cuarta jornada del ciclo de webcast Filosofía Contemporánea Paraguaya. La expresión filosofía paraguaya contemporánea parecerá conducirnos a un callejón conceptual sin salida, pues si la filosofía alude a un saber universal, no se podría adjetivar regionalmente a riesgo de caer en lo absurdo. Sin embargo, creemos que el título debe entenderse dentro de una tradición cultural donde la universalidad nos expresa por oposición al particular. Creemos que la filosofía debe entenderse como un saber con pretensión de universalidad, gestada en una situación particular, cultural e histórica específica, en este caso Paraguay, que exige una fundamentación epistemológica y hermenéutica inicial de nuestro aquí y de nuestro ahora. ¿Qué temas de filosofía se están trabajando actualmente en el Paraguay? ¿Qué corrientes de pensamiento predominan? ¿Existen espacios de análisis? ¿Cuál es la situación de la reflexión filosófica en nuestro país? ¿Qué obras se publicaron en los últimos años? Estos son algunos de los cuestionamientos de los que este ciclo se quiere hacer cargo. Organizado por el Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF, la Sociedad Paraguaya de Filosofía, SOPFIL, y el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF. El día de hoy hablaremos del libro Aura Latente, de Ticio Escobar. Los comentaristas de esta noche. Cerró el micrófono. Cerraste tu micrófono, Luz. Perdón. Bueno, retomamos entonces. Estamos diciendo que el día de hoy hablaremos del libro Aura Latente, de Ticio Escobar, que los comentarios estarán a cargo de Charles Quevedo y de José Carlos Rodríguez. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Charles. Bueno, voy a leer seguidamente el currículum de ustedes y ya les doy la palabra. Charles Quevedo, licenciado en Filosofía por la UNA, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Paraguay, socio e investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF Paraguay. Fue becario del Seminario Identidades en Tránsito del Centro de Artes Visuales, Museo del Barro y la Fundación Rockefeller. Ejerció la docencia en el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos, ISEF, y la Universidad Nacional de Asunción, UNA. Fue miembro del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, sobre ideas intelectuales y cambio social en América Latina. Del pensamiento social crítico a los desafíos actuales. Integrante del grupo ganador del concurso internacional Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, capítulo Paraguay de CLACSO, y actual coordinador del Grupo de Trabajos Intelectuales y Política en la misma institución. José Carlos Rodríguez, Asunción, Paraguay, 1948. Es psicólogo clínico y sociólogo. Realizó sus estudios de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica y luego en la Flaxo, Buenos Aires. Fue uno de los fundadores de Criterio y asiduo escritor en Alcor. Luego de la ola represiva de los años 80, se exilió y estudió en la Escuela de Altos Estudios de París, donde obtuvo el DEA y el doctorado.
Ha realizado tareas técnicas y de asesoramiento al Ministerio de Hacienda en el 2009 al 2012. Publicó sobre temas de sociología, historia, política y psicología. Es socio fundador del Banco Paraguayo de Datos, BPD, y del Centro de Documentación y Estudios, CDE, en su continuación. Fue coordinador de la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia Anibe Hanwa Oiko, informe final sobre la violación de derechos humanos durante el régimen estronista y el periodo posterior. Es miembro de la Comisión Honoraria del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI, director del Área de Investigación en Investigación para el Desarrollo Paraguay, profesor de la Universidad Nacional del Este, la Universidad Católica de Asunción y la Universidad Nacional de Pilar. Algunos de sus trabajos publicados son Manifiesto Democrático, una propuesta para el cambio, 1986. La sociedad a pesar del Estado, movimientos sociales y recuperación democrática en el Paraguay, con Benjamín Arditi, 1987. Del socialismo patético al socialismo factible, Los 10 mandamientos socialistas, 1989. La formación de una nueva clase obrera, Paraguay, 1989-90, en 1991. Organizaciones campesinas de mujeres, 1992-1993, con Miriam Cristina Dávalos, publicado en 1994. Hacia el fortalecimiento de la sociedad civil en el Paraguay, un desafío pendiente, con Genoveva Ocampo, 1999. Y Jugadas, partidas y juegos de lenguaje, el significado como modificación del contexto, del 2003. Bueno, Charles, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, te cedo la palabra. Dale, gracias, gracias. Bueno, lo que yo quería plantear para poner un poco en contexto la mesa de esta noche, esta tarde-noche, ¿verdad? Es una referencia así muy breve a algunas cuestiones que plantea el nuevo libro de Ticio, que es Aura Latente, ¿verdad? Y a partir de esas cuestiones, un poco presentar lo que es el libro, sobre todo para aquellas personas que todavía no se acercaron al texto, ¿verdad? La obra gira en torno a determinados problemas que hacen, digamos, al proyecto teórico de Ticio Escobar. Son cuestiones, son problemas con los cuales viene trabajando ya hace un tiempo, ¿verdad? Y en cada obra nueva, en cada artículo y en cada intervención está como dándole ciertas inflexiones que van enriqueciendo la obra en su conjunto. El caso de Aura Latente, bueno, el concepto acá que aparece en el trabajo reciente de Ticio y que tiene una riqueza muy, muy importante es justamente el concepto que está en el título, el concepto de latencia. Voy a referirme un poquito a eso y plantear una cuestión tal vez para incitar al debate con Ticio posteriormente. Bueno, una de las cuestiones fundamentales de la obra de Ticio Escobar es la cuestión de la crítica de la estética occidental. La crítica de la estética occidental en cuanto fuente privilegiada de la teoría del arte. Esa cuestión fue abordada, digamos, en forma inicial, o el punto de partida de esa indagación crítica sobre la estética occidental como fuente privilegiada para la teoría del arte es El mito del arte y el mito del pueblo, un libro que se convirtió en un hito de la teoría del arte latinoamericana latinoamericana e internacional, ¿verdad? Es un libro muy, 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 muy apreciado. Bueno, entonces la mirada de Ticio en cierta forma va
trata de desbordar los límites de lo que es el arte institucionalizado, es decir, el arte que está, digamos, con un cierto enmarcado institucional, o sea, el sistema de museos, galerías, bienales, ferias, y dirigir un poco la mirada hacia un arte periférico disidente, hacia el arte popular y hacia el arte indígena. Es una preocupación central que cruza, digamos, todo el itinerario teórico de Ticio Escobar. Lo que le interesa a Ticio de la cuestión del arte disidente periférico, del arte popular y el arte indígena es la forma en que se relaciona con el arte contemporáneo, la forma en que digamos, el arte periférico, el arte indígena, el arte popular, interpela el canon de la modernidad occidental. Es decir, haciendo eso, interpela la autoridad entre comillas, del arte occidental. Entonces, está también vinculada con una experiencia muy rica, una experiencia que es la experiencia del Museo del Barro. O sea, es una reflexión que nace y que acompaña el desarrollo del Museo del Barro, donde tiene lugar un poco en forma práctica esta cuestión de enfrentar al arte contemporáneo con la belleza de los otros, que es un título de uno de los grandes libros de Ticio, ¿verdad? Enfrentar un poco la belleza del canon occidental con la belleza de los otros, la belleza del arte indígena, la belleza del arte popular. Entonces, en esta indagación que emprende Ticio con relación a esa cuestión, lo que va a ir mostrando es cómo las fronteras del arte occidental son también fronteras inestables, son límites borrosos, ¿verdad? Y cómo las jerarquías que pretende establecer la estética occidental, la jerarquía que impone la estética occidental con respecto al arte, son también inestables, digamos, tienen sus flancos, digamos, que son inestables y que son, digamos, borrosos, ¿verdad? Para esa cuestión, ya después del mito del arte, el mito del pueblo, va a aparecer otra cuestión fundamental que se enlaza con esa temática, que es la cuestión del aura. La cuestión del aura, como sabemos, proviene del pensamiento de Walter Benjamin y está vinculada con la cuestión de la autonomía de la obra de arte la obra de arte occidental, ¿verdad? Y es una temática que va a servir de soporte para las operaciones críticas que va a emprender Ticio Escobar. La cuestión del aura es el punto, digamos, donde se balancea la operación crítica que emprende Ticio Escobar. Entonces, la cuestión de la muerte de Laura, la desaparición de Laura planteada por Walter Benjamin, tiene como contrapartida la reaparición de nuevas formas de aura, que son que se refiere a la cuestión de las auras frías, teorizada por Brea en un pensamiento así muy cercano en determinado momento con el pensamiento de Ticio. Las auras frías que son las auras que rodean a la mercancía, en los escaparates y en el ambiente del espectáculo global, ¿verdad? Entonces, a esas auras frías lo que va a contraponer Ticio Escobar es el aura mínima, el aura latente, como diría Ticio, ¿verdad? El aura latente que está presente como una posibilidad en el arte popular, en el arte indígena y en el arte periférico disidente, ¿verdad? Entonces, ahí hace aparición el concepto de latencia, que es un concepto que va a surgir en el trabajo reciente de Ticio, en un diálogo con la obra de Sueli Rolnik, sobre todo. Ahí el concepto de latencia tiene un papel muy importante en esta reflexión de la última
de los últimos trabajos de Ticio, donde es el concepto de latencia es entendido como una virtualidad, algo que requiere ser activado. El aura del arte popular, dice Ticio, es un aura mínimo, un aura latente que requiere ser activado. Y que esa activación de ese aura latente es un acto político, dice Ticio. Entonces, ahí surge la tercera cuestión del libro, que es el vínculo entre arte y política, ¿verdad? Entonces, para Ticio, el arte político es aquel arte disidente que expresa una disidencia con respecto al régimen hegemónico de la representación. Una cuestión interesante que abre el concepto de latencia es que el concepto de latencia, a diferencia de otros conceptos, es un concepto que no es del campo estético, sino es un concepto que pertenece al campo de la ontología. Entonces, está revelando como una determinada ontología que está estrechamente vinculada con la teoría del arte de Ticio. Latencia es una virtualidad, algo real, aunque no actual, ¿verdad? En el pensamiento de Deleuze y Guattari, ¿verdad? Que es de donde toma también Sueli Rolnik el concepto. Entonces, lo que yo propondría como una cuestión a debatir es la existencia de una ontología que está, digamos, como articulando el pensamiento de Ticio Escobar. En esa ontología, el ser ya no es el uno de la ontoteología del pensamiento occidental, ¿verdad? Sino que el ser es multiplicidad, es una multiplicidad proliferante, a diferencia de las ontologías del uno, como dije. Y esa multiplicidad proliferante da lugar a que no existan jerarquías. Eso está en la base de una ontología que yo creo se puede leer en la base del pensamiento de Ticio Escobar. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Charles. Le pasamos la palabra a José Carlos. Ya estoy con ustedes. Sí. Estaba queriendo ponerle una lámina, porque había... ¿ustedes la están viendo? ¿Ustedes están viendo Sí. la lámina? Ah, bueno, fantástico. Bueno, yo le había pedido a Ticio que me concedió, y también a los demás, para que esto sea un poco más dialógico, que no sea una presentación y luego habla Ticio y luego se discute, sino que hacer una cosa muy brevecita, pero muy, muy brevecita, y dejarle hablar a Ticio, hacerle preguntas, porque yo no quería simplemente presentarlo, en parte porque lo conozco y en parte porque me parece que es bastante conocido por todo, sino hacerle preguntas sobre su libro, naturalmente. Y antes como querría hacer algún tipo de adenda, o sea, de agregado a lo que dijo Charles, que me precedió. Una cuestión es que el estilo de este libro es el ensayo, ¿ya? O sea, este libro es un ensayo, muchos libros de Ticio son ensayos, no es lo único que él usa. Por ejemplo, la historia de las artes visuales de Paraguay no era un ensayo porque tenía un comienzo, una secuencia predecible, sabía dónde iba a terminar, etc. El ensayo es otro tipo de trabajo que es como más libre. Si ponemos textos recontra conocidos, vamos a suponer Hegel o Kant, no son ensayistas, para nada, son sistemáticos de arriba abajo. Pues si vos pones del otro lado a un tipo como Wittgenstein o por ejemplo Nietzsche, es claro que ellos sí van a donde se van, o sea, tienen esa libertad, pero no significa el ensayo una cosa interminada para nada. Este es un libro muy pulido, detalladamente, ya diría hasta escrupulosamente
preciso en las referencias, incluso en las orales, porque tiene una vecina, a Ticio, que es su hermana y además psicoanalítica, con quien habla, y entonces las cosas que habló también dice, esto lo hablé con Maru Escobar. Bueno, o sea que no es un texto, no es un borrador, no es un borrador. El ensayo no significa un borrador, significa un estilo heurístico, es un recurso heurístico. Bueno, ustedes saben que lo que más importa en un trabajo es cuánto dice, ¿verdad? Y entonces la heurística es para un libro lo más importante. En segundo lugar, él se declara como autodidacta. Y me parece interesante. ¿Qué es lo que significa autodidacta? Pues no es que él es una persona que se considera que se hizo a sí mismo en todo. No, no, no se trata, para mí no se trata de eso. Se trata que él no sigue un sendero preestablecido por otro. O sea, por ejemplo, alguien que yo sé que trabajó cuando él hizo un trabajo muy importante que la historia de las artes visuales, estaba muy cercano de la antropóloga. Pero de todas maneras, si ustedes leen un libro de uno y de otro, van a ver que no están optando el mismo andar de bien. Para nada. O sea, Branca es una positivista dura, absolutamente blindada frente a todo lo que sea ética y estética. Ella solamente el hecho, punto, ocurrió. Chao, no es el problema del científico interrogarse otras cosas. Entonces, él tiene su propio viaje. Y él quiso hacer así. Es una opción programática. No es seguir un sendero, sino que fabricar un sendero. Y en ese sentido yo entiendo su autodidáctica. En tercer lugar, el tema de la insurgencia. Ticio es un insurgente cultural en el sentido de que ese es como su giro epistémico. O sea, en primer lugar, y ya creo que se planteó bastante bien el tema anticolonial, pero no solamente el tema colonial, el tema social, el tema étnico, el tema antirracista, el tema antidiscriminación de género, el tema, bueno, todos los temas en donde hay un conflicto y una asimetría injusta, bueno, ahí está él. Está, pero no en el sentido simplemente contrera. Me permitan un lenguaje un poco coloquial, sino propositivo, en lo que acaba de decir Charles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el arte, el Museo del Barro, que es el cofundador, el director, etcétera, etcétera? Bueno, pone en la misma mesa, sienta en la misma mesa al arte popular con el arte culto y con el arte indígena. Ya no acepta esos tabiques, esas fracturas, estas destrucciones de la comunidad en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, su planteamiento no es simplemente plantear al indígena como un Eixinyaranga, no, sino como un creador respetable, como cualquiera, como Salerno, como Carlos Colombino, como Osvaldo, etcétera, etcétera. O sea, lo pone en la misma mesa, por eso digo, los pone en la misma mesa. Digamos que para un oligarca tradicional, si es posible ganadero, que vaya al Museo del Barro, va a decir, acá tenemos un arte coguá, un arte indígena o indio, y un arte cate. No es el punto. El punto es que todos están interrogados y desplegados y mostrados en una situación de equivalencia, ¿verdad? Y no pretende fundirse. O sea, no pretende fusionarlo, sino dejarle un lugar a cada cual. Esos tres elementos me parece que son importantes porque eso es lo que me parece que hace Ticio. Eso. Y luego quería darle tres preguntas que tienen que ver con grandes temas de la obra. Acá hay uno que se excluye porque no se puede hablar de todo. El primero, el tema de la muerte del arte, que es un tema sobre el cual él inicia. Y ahí yo querría hacer una pregunta antes de que él... Todavía no hablamos de la muerte del arte prácticamente acá, pero vamos a hablar. Se va a tener que hablar. Es una crisis
objetiva de la creatividad artística contemporánea, o sea, estamos en una situación de depresión artística, o es una dificultad de que los preconceptos del arte sean capaces de entender lo que se está haciendo como arte y lo que es arte. O sea, es una crisis, vamos a decir, del ánimo o de la actividad misma. Porque el tema de la muerte del arte es un tema, no es nada nuevo. El segundo punto, la pregunta 2, sería como esta dificultad de delimitar el concepto de arte y de entenderlo. Puse cuasi porque él niega que sea inefable, niega. Él dice, es muy difícil de entender, pero no, sobre todo no es tan cuadriculable el arte, pero él niega que sea inentendible, por supuesto. Entonces, es esa... y acá la pregunta es que él se enoja con el concepto del arte en la medida que estaba establecido con un concepto colonialista, para el cual lo que no es arte por el arte o arte como universalidad, etcétera, etcétera, no es arte. Entonces dejan fuera el auro, digamos, vamos a usar la palabra, ya que Charles ya la inauguró, ¿verdad? El aura de los otros que era completamente, pero desconocida. O realmente, o sea, ¿dónde? No digo que me vas a tener que contestar lo uno o lo otro, porque no siempre las cosas son, fundamentalmente, no son antinomiantes. Entonces, esa dificultad de conceptualizar el arte. Y la tercera cuestión está en la relación del arte con la política, el arte como disidencia de la política. Básicamente, el arte tiene que estar en desacuerdo con el power, con el poder. Y ahí mi planteamiento para luego volver a conversar. Es decir, si no estamos acá recluyéndonos a la idea de política como el poder y a la idea de política, digamos, cuando hay otras ideas del poder que podrían ser consideradas. Y luego, por supuesto, entonces, si esto nos recluye un poco la relación arte-política con la relación arte-poder. Y ahí me callo, porque querría que después volver a dialogar. Gracias a todos, en primer lugar a los organizadores, a Ticio, que tuvo la gentileza de invitarme. Yo quería hablar luego con él sobre este tema, entonces aprovechamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a Sergio Cáceres, a Cristian Andino, a Osvaldo Gómez, a todo el equipo que organizó este encuentro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Charles y a José Carlos por sus intervenciones. Siempre es asombroso escuchar otras perspectivas sobre la obra de uno. Supongo que a todos les pasa lo mismo, a ustedes también les pasaría. Y siempre es enriquecedor ese otro punto de vista desde el cual se trabajan, se consideran, se interpretan o se bordean el pensamiento de cada uno de ellos. En primer lugar, un poco en lo que planteaba Charles, sí, yo estaría de acuerdo en cierta perspectiva ontológica, pero casi yo diría en un sentido heideggeriano del término ontológico, en cuanto Heidegger ya hace una profunda crítica de la metafísica. Casi la ontología sería, en cierto sentido, una propuesta suya antimetafísica, en el sentido de que el ser es siempre un ser en retirada, o un ser no completo, o un ser que no puede ser totalmente tomado, agarrado, discutido, interpretado así y como transparentado desde ese punto de vista, sí, toda su negación del fundamento,
y toda imposibilidad de basar así la, la imposibilidad de ser en algo completo, terminado, duro, etcétera. Sí, en ese sentido yo creo que el pensamiento de Heidegger ha tenido que incluso culminar en el arte casi como una necesidad, ¿no? Heidegger interrumpe ser y tiempo porque el lenguaje ya no podía acceder a ciertos núcleos imposibles de llegar a través del orden simbólico, digamos, y calla, y luego en el origen de la obra de arte él desemboca en cierto sentido en el arte, y toda su reflexión entre lo óntico y lo ontológico también yo creo que apunta un poco a esa imposibilidad de que el ser pueda ser casado conceptualmente, un poco en esa dirección. Y en cuanto a las cuestiones que plantea José Carlos, la primera se refiere al autodidactismo, pero eso no es su pregunta. La primera pregunta suya es la muerte del arte, la segunda es la definición del arte, y la tercera es arte y política, el político en el arte. Yo creo que el tema referido a la muerte del arte, sí, acá evidentemente hay un guiño en Hegel, ¿no? Cuando Hegel habla de la oposición esencia-apariencia, dice que no es cierto que la apariencia sea irrelevante en términos de acceso a la esencia. La apariencia es necesaria, no se puede dejar de partir de la presencia ante la sensibilidad, los sentidos de algo, pero la apariencia es siempre engañosa, es un teatro de sombras, es tramposa, veleidosa, el concepto siempre resbala entre es y lo que es y no es, y es tramposo por naturaleza. El mundo de los sentidos, ¿no? Y eso es precisamente una de las características más interesantes del arte, esa capacidad de ser y no ser, de mostrar, ocultar o de decir escondiendo. Es un juego de truco así que a Hegel le fastidiaba, decía, la apariencia lamentablemente no puede ser evitada, pero tendría que ser evitada. Ese engañoso teatro de sombras, ¿verdad? Que está como impidiendo que el ser sensible, mejor dicho, el ser se manifieste, sino a través de los caminos atravesando ese camino azaroso de la imagen, ¿no? En cierto sentido, lo ideal es apuntar a que el Begriff, el concepto, pueda manifestarse plenamente, porque si el arte es una manifestación sensible de ese ser o de ese absoluto, de esa verdad, de lo que fuere, entonces es una manifestación distorsionada siempre, ¿verdad? Y llegará un momento en que el concepto pueda manifestarse plenamente sin esa mediación engañosa. Y eso sería la muerte del arte, o por lo menos de ese tipo de arte, ¿no? Entonces, esa figura siempre ha estado como rondando, ¿no? Y cuando en el arte conceptual de los años 90 estuvo a punto de cumplirse el vaticinio hegeliano, cuando el concepto ha ido desalojando la imagen, la forma, las apariencias, y lo principal es fundamentalmente el concepto. Entonces, casi la imagen desaparecía, aparecían, si uno iba a una bienal de Kassel de los años 90, veía puros esquemas, diagramas, cuadros, conceptualizaciones analíticas, referencias de otras disciplinas y tal, y puras palabras, letras, signos, etc. Casi la imagen se había evaporado, ¿no? Y quedó una carga fuerte de conceptualismo duro en el arte contemporáneo, que siempre no puede prescindir del concepto, si casi por su condición es una suerte de arte fuera de arte, arte fuera de sí, es un arte contingente, depende de circunstancias, depende de extramuros siempre. Esa dependencia requiere una mediación conceptual siempre. La forma ya no es autosuficiente.
Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando el arte pierde sus fundamentos metafísicos y pierde sus encuadres trascendentales y pierde la garantía de ideas previas a su propia constitución, entonces se vuelve como mucho más pedestre, pierde los brillos de una condición aurática asegurada ya antes de su puesta en obra misma, ya trae un sello anterior por las características propias de la belleza, y se vuelve pierde como esa grandeza aristocrática y como esa grandeza romántica que también ha caracterizado siempre el arte. Se vuelve mucho más ligado a condiciones comunes. Yo no sé si produce, por lo menos el arte occidental, esa perturbación, esa inquietud, así como casi ese trastorno ante una belleza o ante una sensibilidad que imposible de ser asumida plenamente. El arte hoy como más ingenioso, más interesante, como más inteligente, privilegia mucho el tema del concepto, la propuesta, etc. Y a eso yo me refiero como, en cierto sentido, como una marca de época, como una pequeña muerte del arte. Pero también no puedo dejar de relacionar la muerte del arte con el concepto francés, la petit mort, que llama al momento post-orgasmático, ¿no? Cuando es un momento de flaqueza deseante y cuando es un momento de desenganche simbólico, representacional. Y entonces hay un juego también con ese momento y hay un juego también con un momento de pérdida de poder en ese momento, literalmente, ¿no? Y evidentemente hay una mención también de una pérdida de un poder falocrático o un poder ante una potencia más autoritaria y de dominación. En ese sentido hay un guiño también a ese momento que los latinos llamaban tristeza o tedium postcoitum, ¿verdad? Entonces, como momento, entonces hay también como una pequeña de referencia, aunque sea de costado y sesgadamente, a ese momento de la muerte del arte. Ahora, evidentemente, ante cada época de cambios radicales se ha decretado una muerte del arte, una reconfiguración, el arte que hacemos, que vemos, no tiene nada, absolutamente nada que ver con un arte que pensamos hace 100 años, se pensaría hace 100 años, ¿verdad? No, es un arte mucho más referido a su dimensión pragmática, a sus efectos sociales, a las ideas que plantea, a su propia posibilidad de estar en límite y de estar del otro lado de sí mismo, o sea, de ser y no ser arte. Casi hoy cuando la pregunta de decir esto es o no es arte, casi uno está levantando la oreja y dice, acá está pasando algo interesante. Si el arte se cuestiona a sí mismo o está dudando, una incertidumbre acerca de su propio estatuto, entonces son signos de que está como en una dirección interesante. Y a mí me parece eso una pequeña muerte de ese tipo de arte, quizá cuando el propio Benjamin, a quien citaba Charles, está el propio concepto aura tiene que ver un poco también con eso. Evidentemente, el tema es que para Benjamin, él así como impugnaba el aura, ¿no? Claro que estaba entre el fascismo, la metafísica idealista del canon de belleza occidental, tradicional, canónica, la autonomía rabiosa de la modernidad vanguardista, o sea, y una persona así absolutamente radical como Benjamin dice, bueno, paren, que termine el aura y vamos a ver qué pasa. Y bueno, seguimos discutiendo ese tema. Esa es un poco de la primera cuestión. No sé qué decís, José, de eso. Bueno, el segundo tema, perdón, ¿querés decir algo? Tu audio, José Carlos, tu audio, no se te escuchó.
Perdón, no, perdón, no, digo que no tengo nada que repreguntar, me parece que tu contestación fue más explícita que la pregunta y que lo que yo quería discutir, ¿verdad? Discutir en el buen sentido, ¿verdad? No se discutir en el sentido del diálogo, no de tirar el palo en la rueda, no, no para nada. ¿Ok? Es obvio para nosotros, pero a lo mejor no para ustedes, porque nosotros somos amigos hace mucho tiempo. El segundo punto es la definición del arte. Bueno, está un poco vinculado con lo anterior, ¿no? Sí, precisamente el drama de la estética, o como parte de la filosofía, digamos, como, como sistema occidental de pensamiento filosófico, sistémico, es que precisamente se enfrenta a un objeto que en gran parte escapa a su objeto, ¿verdad? Si el arte tiene un polo fortísimo de lo inteligible por una parte y lo sensible por otro, entonces hasta qué punto lo sensible puede ser asumido conceptual y categorialmente. Y precisamente el arte se define por ese exceso sobre la propia definición, ¿verdad? Ese plus o ese excedente indomable que trasciende todo el ámbito de la significación, incluso el orden simbólico, si se quiere, y tiene, como se ha llamado ya desde siempre, ese un je ne sais quoi, un no sé qué, y el no saber no sé qué, ya se está admitiendo que no se sabe eso y no se puede ser reducido. Precisamente esa es la gran crítica que hace Heidegger a la estética. Dice que si se pretende en esos dos ámbitos de lo inteligible y lo sensible, asumir lo sensible en categorías estéticas, se estaría como definiéndoles desde el punto de vista inteligible de nuevo, o sea que se caería en una lógica de nuevo, no en una estética en última instancia, una estética definida no como estesis, como sensación, percepción, etcétera, sino como logos en última instancia. Entonces, esa es así la crítica radical de Heidegger, que dice, bueno, la estética no tiene nada que ver con el arte, y su concepto de arte al menos no. A mí, en el fondo, eso ocurrió que con la definición del arte, ocurre que simplemente no es definible. Justamente vos, José Carlos, cuando yo dije en una ocasión, bueno, nadie ha definido el arte, me dijiste, no, eso no es cierto. Hegel ha definido el arte como manifestación del espíritu sensible, y es cierto, ¿verdad? Lo ha hecho. Pero sí, puede ser una definición, no puede ser casi una queja, pero es una definición, en el sentido clásico, es una definición. Pero es muy difícil, a la hora de definir el arte, nadie lo hace. Es decir, teóricamente es como una danza, una articulación de sus dos polos opuestos, que son la forma y el contenido, o lo sensible, lo inteligible, o la materia y el espíritu, cualquiera de los polos de esa dicotomía. Una danza en la cual sus propias fricciones van generando ese excedente de significación que enriquece la comprensión del mundo, intensifica la experiencia, etcétera, ¿verdad? Podríamos decir que, o sea, a mí me gusta hacer una definición juguetona del arte, de decir como que es un juego con los sentidos para intensificar el sentido. Sentidos en el sentido de los sentidos sensibles y el sentido como umbral de una significación ya inalcanzable en cuanto va generando otro tipo de significaciones. Pero siempre hay un núcleo de irreductibilidad categorial que es en última instancia la reserva del arte. Entonces es obvio que plantea un pensamiento sistemático y es obvio que para Heidegger mismo sería casi imposible hablar de una epistemología del arte, sino de una hermenéutica, ¿no? Porque la epistemología siempre tiene una marca óntica, o sea, está ligado al ente, mientras que la hermenéutica sí abre una posibilidad de apertura al ser, que es un ser, si queremos, como horizonte de sentido, es un ser también inagarrable en términos de significación, pero siempre hay un agujero ahí, ¿verdad?
O lo mismo pasaría un pensamiento como lacaniano, para el cual el triple registro, si lo simbólico es el orden del lenguaje, y lo real es lo que no puede ser alcanzado por el lenguaje, porque está más allá de toda posibilidad del lenguaje mismo. Ahí surge como una posible, no sé si llamar mediación, pero lo imaginario sí que puede no atrapar el ser, o perdón, o atrapar bueno, es más o menos lo mismo, es atrapar lo real, pero sí vislumbrarlo, imaginarlo, ficcionarlo, reinventarlo, etc. Y ahí está el gran arma del arte, ¿no? No puede, está más allá de lo simbólico, no puede tomar lo real, pero sí puede como avistarlo, puede como dar, imaginarlo, imaginar cómo sería aquella zona negra que no puede ser dicha ni puede ser descrita. Entonces, esa misma definición, que a mí es un poco lo que a mí me lleva a discutir la posibilidad que la estética, no echar lanza contra la estética ni pretender así omnipotente y absurdamente renegar de sus inmensos aportes, ni echar por la borda toda una parte fundamental del pensamiento de Occidente, sino simplemente criticar la estética como único camino para estudiar el arte. Primero porque hay otros sistemas que son sistemas, y yo creo que el pensamiento de Colonial ha avanzado bastante también en ese sentido, otras maneras de entender la creación de esas formas o esas bellezas extrañas que pueden no ser bellas incluso, y producen una pequeña desfase en el tiempo, una dislocación en el tiempo, que ya decía Shakespeare, quizás ya definido tan al arte cuando decía time is out of joint, el arte está fuera de su propio engranaje, se descarrila en un momento, ¿no? Entonces hay como una pequeña dislocación que produce el arte, o un momento de negación, si queremos en sentido adorniano del término, ¿verdad? Que es lo que también podría definir una manera de encarar el arte, sino definir el arte mismo. Y en ese sentido yo creo que la estética queda corta primero por su tradición metafísica, binarista, etcétera, que ya se nombró acá. En segundo lugar, por su tradición colonialista, ser el logos occidental el único momento capaz de comprender algo que termina no comprendiéndolo, que lo rebasa y no asume que lo rebasa, ¿verdad? Y también porque en general la estética es excesivamente especulativa y discurre como apartada de su propio objeto, desdeñosa de su objeto mismo. A mí en ese sentido la crítica de arte me es más interesante, o hermenéuticas diferentes, o aproximaciones distintas, o incluso críticas literarias, o formas de arte, otras formas de arte mismo también, ¿verdad? Porque los iniciadores de la modernidad occidental, que son Kant y Hegel, nunca hablaron de arte moderno. Siempre estaban refiriéndose al arte clásico cuando hablaban de arte. Miraban el arte griego fundamentalmente, o el arte clásico. No veían su propio tiempo. Y Heidegger mismo, cuando Heidegger habla de arte, el ejemplo más es siempre el arte griego, salvo el momento del análisis de los zapatos de Van Gogh, que en ese momento Van Gogh había muerto 50 años antes del nacimiento de Heidegger, tampoco era no era un contemporáneo suyo, pero por lo menos era un moderno que se acercaba, salía un poco del encuadre clásico. Y ciertos pensadores o filósofos contemporáneos que se refieren al arte, como Didi Uberman o Rancière, ya se acercan mucho más a la obra completa, pero ellos son mucho más que simplemente la estética no es su único camino, su único acceso de acercamiento. Y en ese sentido es que para mí hay una discusión de entender la estética como vía privilegiada y a veces única, sin desdeñar, repito, sus inmensas conquistas, ¿no? Entonces, esa manera también multidisciplinaria y esa manera también diferente de abordar el arte, también tiene que ver con una desacralización del arte, ¿no? De no pensar el arte como
es una experiencia sublime, como una experiencia como sublime en el sentido kantiano del término, o romántico después, que ha como ante el cual se plantea una perturbación que significa casi una redención del espíritu. Entonces yo creo que una vez que el arte se vuelve como una experiencia intensa, una forma más de vivir, de ver las cosas, deja de detentar el privilegio también de una revelación. Y entonces yo creo que pierde también el arte contemporáneo su misión redentora y mesiánica de llegar a todos la luz, un mensaje de verdad. Y es un gran alivio para el arte, porque ya no necesita necesariamente llegar a todos. Quien quiere que se acerque, que haga arte. Quien entiende, entiende. Hay cuestiones que son absolutamente incomprensibles para uno, para otros le pueden enriquecer, son aburridísimas, pero hay otras experiencias. Un buen libro, un buen sexo, una buena música, que puede no ser precisamente artística, experiencias intensas, conversaciones, formas de vida, pueden ser, o la religión misma, quizá para quienes creen, pueden ser formas tan importantes como para acceder a una intensidad del mundo que en última instancia ni siquiera termina de revelarse, ¿no? Más bien revelarse es lo que termina siempre. No sé qué decir, José, sobre este Bueno, punto. sí, yo tengo algo que decir, pero voy a comenzar más bien por la literatura, que me es más familiar, ¿verdad? Hay un tipo que decía que... Perdón. Ah, no, sí, se me está escuchando. No, hay un teórico que dice que uno puede ser de una persona que es linda, que es fea, que es gorda, que es flaca, lo que sea, pero técnicamente hablando, lógicamente hablando, una persona no puede ser otra cosa que no sea una persona. Si yo digo que fulano es un león, o digo que fulano es una gallina, yo en principio estoy haciendo un enunciado que es no pertinente. No pertinente no corresponde. Pero sin embargo, estoy creando una pertinencia. Porque es absolutamente, si vos decís que un tipo es un león, evidentemente que es un tipo valiente. Y si vos decís que alguien que es una gallina, que es un cobarde, está clarísimo. O sea, es la aparición en la metáfora de una pertinencia de lo no pertinente. Y el arte hace siempre eso. O sea, hay una innovación semántica. Pero esa innovación semántica de hacer ver a un ser humano como una gallina, o sea, como un cobarde, pero no en forma conceptual, sino en forma experiencial, vivencial. Pero el arte obviamente siempre amplía lo visible. Y cuando vos hablas del aura, claro que vos estás diciendo que el arte es lo que tiene aura. Lo que no tiene aura, no tiene aura. O sea, obviamente casi como una banalidad del mal, hay una banalidad del kitsch también. Es banal, no es nada, no es nada. El mal no es nada, decía Hannah Arendt, ¿verdad? Cuando lo entrevistó a este bandido nazi terrible, criminal de millones, no de miles de millones, y era pero iba a ser un pelotudo, pero sí, eso es lo que entiendo. Era un boludo, no decía nada, no tenía nada en la cabeza. Era una caolla, digamos. Entonces, pero con el arte existe, claro que una transgresión, pero una transgresión que produce una nueva manera de decir algo nuevo, no solamente una nueva manera. Y estoy refiriéndome, y yo no sé si eso no puede ser, si vos no tenés una definición también. Y, por ejemplo, pensando casos extremos, se armó un escándalo con el señor Duchamp, ¿no? Que puso un urinario en un museo y hoy se considera una obra de arte. Era lo último de lo peor. Pero me parece que lo de Marilyn, de Warhol, se parece un poco también. Puso la carita de Marilyn Monroe y le dibujó así como hace mi hijo para el deber de la escuela, le puso verdicito, amarillo, y eso le llamó pop. Pero incluso en estos casos, hay una forma que produce un nuevo sentido, porque si algo te dice ese tonto
urinario, es de que hay contexto, que el arte no es un objeto, no es una cosa, sino es un vínculo y es una institucionalidad. Y más evidente que el hecho de que vos me hagas ver eso a través de algo que no tiene nada de arte, es lo antiartístico total, es un water, digamos así, ¿no? Y la misma cosa, una cosa aparentemente kitsch, pero premeditadamente kitsch, que hace este señor, el norteamericano con Marilyn, justamente te muestra, te hace ver que cualquier arte, cierto, rompe, cierto, innova, y en esa innovación emociona, pero al mismo tiempo es un poco más de lo mismo, porque de todas maneras se engendra en una tradición y es un refrito. Entonces, incluso en eso, y por supuesto en el arte indígena, que es tu especialidad, no vamos a hablar mucho hoy porque es demasiado diferente a esto en cierto sentido, pero creo que yo tengo la impresión de que es más definido y más definible y más definido por vos mismo lo que es el arte, aunque vos no querés definirlo algo porque se ha definido el arte de una manera que excluía al arte de los otros, al arte popular, al arte, entre comillas, yo uso la palabra a propósito, no de expresión, coguá. Coguá significa cocueguá, significa de la chacra. Y evidentemente el Museo del Barro es un museo de campesinos guaraní parlantes que son para los despreciativos coguá, ¿verdad? Son populares, pero para la oligarquía coguá. Y el arte indígena es plumario, ¿por qué va a ser? Sí, era una de las materias fundamentales. Pero entonces, yo creo que vos tenés más definición del arte. Mi impresión, es una impresión, ¿eh? Tenés más definición del arte de lo que vos asumís como definición del arte, en el sentido de una nueva forma que dice algo nuevo. Y que conmueve, porque el ver lo que no se podía ver, o sea, eso es una maravilla. Ver lo que no se veía, es como que un ciego se vuelva alguien que ve. Y me parece que eso es importante, y eso no solamente es importante, sino que es en cierto sentido multicontextual. Cuando vos señalás lo que plantea Marx, que a él no le llama la atención que el arte griego sea diferente al arte contemporáneo, lo que le llama la atención es por qué Cuerlo, en un contexto tan diferente, no dice contrario, en una situación histórica tan diferente, esa obra sigue emocionando, sigue emocionando. O sea, sigue uno conmoviéndose frente al, qué sé yo, a la estética, pero también al Edipo, ¿verdad? O a cualquier teatro, cualquier obra de teatro griego. Esa es la impresión que tengo. Sí, no, evidentemente, cuando hay muchas maneras de definir el arte, yo mantengo, vos acabas de pasar algunas también, ¿no? Y si me pedís que yo, más o menos, qué pienso yo de una forma de arte, en el sentido convencional de una definición que puede ser aplicado a cualquier objeto que caiga bajo ese nombre, yo te podría decir el arte que es una manipulación de formas sensibles para producir una intensificación de un sentido o una experiencia más compleja de la realidad basada en la precipitación de vínculos que tiene ese objeto con otros, bueno, aparecen en ese momento en escena, y lo que hacen en cierto sentido es desencastrar la identidad de esa cosa consigo mismo, es decir, esta pipa no es una pipa, estamos representando, ya lo he citado, zapatos viejos de Van Gogh por Heidegger, está diciendo, estos zapatos no son solamente zapatos, suelta un haz de vínculos que tienen que ver con las relaciones de trabajo, con relaciones de opresión, con toda la metonimia del hombre que significa el zapato. Así se abre en el sentido, una vez más heideggeriano, hoy estoy enganchado con él, de abrir mundo. Y para Heidegger abrir mundo es abrir mundo de significaciones. No puede ser también hablar del planeta, pero sobre todo, bueno, hoy cuando hablamos del mundo hablamos también del planeta por la pandemia, porque es
una escena de significaciones compartidas que a su vez, cuando decimos que el arte es críptico o que el arte es un enigma, no estamos hablando tanto de esa parte oscura, indescifrable del arte, sino el hecho de que no descansa en una significación, sino que esa significación remite a otra y a otra, vamos al tema de la polisemia, etcétera. Remite a otra hasta un umbral de horizonte de sentido, y el sentido es mucho más que la significación. Es justamente la perspectiva en la cual la significación no ha perdido su objeto. Y puede ser como una situación deslumbrante, enriquecedora, una comprensión aproximada del mundo, que sea mucho más intensa y más dolorosa, incluso, ¿verdad? O más deslumbrante, como sea. Desde ese punto de vista, sí, hay como los significados van remitiendo uno a otro hasta que no son, son inaprehensibles. Y el arte lo que hace hacer es tallar todas las significaciones posibles. Desde ese punto de vista, toda obra tiene un aura latente, ¿no? Un potencial de significación que puede estar casi en el sentido aristotélico de potencia, ¿no? Pero también en el sentido spinoziano de potencia, ¿no? O sea que hay como una posibilidad, un poder, como una potencia que va como, tiene esa posibilidad. Y el juego del arte es cómo se hace estallar eso, porque el artista es hasta una parte nomás dueño en su obra, después su obra se va por su cabeza, ya hacia cualquier lado, se le escapa, ya no puede qué decir. Y depende, lo que pasa es que quizá la experiencia de apertura de mundo actual, y eso sí tiene que ver con cierta muerte del arte, a lo mejor en sentido muerte del arte clásico, romántico, moderno del arte, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor no se tiene esa conmoción que se pueda tener. ¿Por qué? Porque aparte también nosotros estamos absolutamente bombardeados por imágenes y bombardeados por todo. Ante el urinario de Duchamp, yo no me estremezco. Me parece una obra súper interesante, me parece conceptualmente muy rica, me parece una obra hito en la historia del arte, pero tampoco voy a echar lágrimas ante la Marilyn Monroe de Andy Warhol, ¿verdad? Tampoco. Y eso ni siquiera ya es muy anterior, no tiene el sello de contemporaneidad que tiene la obra de Duchamp, que en gran parte es una obra cuya artisticidad no radica intrínsecamente en sus valores, sino en su diálogo con un contexto. Y en esa situación de contexto, ese mismo urinario, puesto 2 metros más allá en un sanitario, no tiene nada que ver, no es nada. Y puesto en ese contexto, adquiere el valor de la ritualidad y el valor de miradas que puede despertar ahí y no en otro lado. No es que se transforma, hay una alquimia ontológica del objeto, sino que ese objeto se carga de posibilidad de relampaguear se auratiza en una palabra, también por supuesto en situación, en Parergon, diría Kant también, ¿verdad? En su contexto mismo, y esa complicidad con su contexto es lo que le permite desencadenar una serie de fuerzas posibles, ¿verdad? Desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo. Toda esa gran tradición de comprender que el arte tiene una cuestión binaria entre una forma, que es una configuración, y un contenido que es casi vertible en esa odre formal, ¿verdad? Y que todo ese escarceo o esa danza, si se quiere, entre forma y contenido, es toda la historia del arte, prime uno, oprime el otro, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, es lo que se rompe si el formalismo moderno da mucho más importancia a la forma y todo el pragmatismo contenidista contemporáneo da mucho más valor al contenido. Lo que hace realmente es romper esa dualidad y no, la forma es no hay posibilidad de aislar forma y contenido, sino que es un solo momento de constitución. Y la lucha entre autonomía del arte, que tenga un valor en sí, y una heteronomía de que tenga valor de contexto, es la lucha de todo el arte. Es un indecidible entre autonomía y heteronomía. Por eso Marx se planteaba eso. ¿Por qué me conmueve a mí el arte griego, el arte egipcio? Si no tiene, porque hay justamente ese plus, ese excedente, ese ápice de je ne sais quoi que es inescribible
lógicamente es lo que permite incluso trascender su propia circunstancia, ¿verdad? Ir más allá del contexto en el cual, el contexto que lo instituye, hablando, para hablar de instituciones, como una obra. Y hay un momento que se escapa también de eso, ¿verdad? Eso es más o menos lo que yo creo. Y el último punto, lo de política, de arte y política, dígame si nos estamos pasando mucho tiempo ya. No sé cuánto tiempo tenemos. Sí, te seguimos escuchando, Ticio. Bueno, el último punto es un punto bastante complicado porque si nosotros asumimos de que el arte es justamente un desarreglo del orden ordinario de las cosas, esa alteración ya supone un pequeño momento, una subversión, una negación en sentido kantiano y en sentido sobre todo adorniano, así del término, como una estética negativa, que está como rompiendo la complicidad de ese objeto con el mundo, está nada menos que discutiendo su propia identidad. Entonces, eso supone un gesto de alteración y funda un momento, una disidencia profunda en el arte, que en última instancia es crítico del objeto, es crítico de su entorno, es crítico del sistema dentro del cual se mueve, el sistema inmediato, el sistema sociopolítico, y es crítico de sí mismo. El arte se vuelve contra sí en un momento determinado, se vuelve todo el momento de la ironía del arte o de la autorreflexión, la autorreferencia que se desprende de sí para mirarse y casi de juzgarse a sí mismo y ponerse en crítica. De ese punto de vista, quizá incluso el arte, el pensamiento contemporáneo, a lo mejor es un momento del pensamiento moderno que extrema la autocrítica, ¿verdad? El poner en duda, poner como en cuestión los propios instrumentos con los cuales se está analizando, pensando algo. Y hay un momento autocrítico del arte siempre, que se refiere a sí mismo y se discute a sí mismo, ¿verdad? Desde ese punto de vista hay como una cuestión política ya en el arte de un desarreglo fundamental, un embrión. Cuando nosotros hablamos de arte y política, generalmente, por supuesto que por una parte hay de un arte que tematiza la cuestión política y que anuncia la cuestión política y que es solidaria con la cuestión política, ¿verdad? Pero yo creo que es importante acá traer a colación con la diferencia que hace Didi Uberman entre la posición. Para Didi Uberman tomar partido es como enrolarse en una causa y mantenerse casi dogmática en esa posición. Entonces el arte tiene que hacer todo lo posible para reforzar, hacer ver, ilustrar y manifestar la justicia de esa causa. Mientras que tomar posición supone como poder, obviamente, asumir la simpatía o la adhesión incluso con esa causa, pero poder hacerlo como de distintas posiciones, rodeando, no quedándose en una sola posición, rodeando, viendo su otro lado, etc. Y ese es un poco el momento del arte, porque si el arte siempre tiene un momento de negación de su objeto, muy mal puede ser instrumentalizado políticamente, porque llega un momento que el arte va a negar lo que está diciendo. Esa es su vocación negativa, no puede atajarse, porque si no, no sería tal. Tiene que, entre los vínculos que se encadena, abre la posibilidad de decir, lo que estoy diciendo no es cierto. Estoy negando, esto no es arte, esto no es así. Y ese momento realmente es un momento propio, un momento poético de tomar distancia de sí e introducir la duda de sí. Entonces, mal podría ser un mensaje en ese sentido el arte, ¿no? Un mensaje político. Por eso, Miquel Dufresne dice, define el arte, o no sé si define, señala una característica suya que dice, el arte es el heraldo de un mensaje imposible. ¿Está? Y hasta qué punto la política puede admitir un mensaje imposible, ¿verdad? Cuando Lyotard critica una
definición o una aproximación al arte diciendo que el arte es lo que trabaja con notaciones, por oposición a la ciencia u otros sistemas de pensamiento que trabaja de notaciones puras. Él dice sí y no. El arte trabaja con notaciones, pero, por ejemplo, la política también trabaja con notaciones. La publicidad trabaja con notaciones. No está mostrando el objeto desnudo, sino que está mostrando ese objeto en cuanto sugiere, alude cuestiones a su vez relacionadas con el poder, con la belleza, con la familia, etc. Está cargándose de connotaciones. Él dice, la verdadera característica del arte es que el arte es capaz, en un gesto suicida, de negarse a sí mismo, cosa que no puede hacer la publicidad, ni puede hacer la política. No puede en un momento determinado desmentir lo que está diciendo en un punto, ¿verdad? Porque entonces se caería, la publicidad puede coquetear con la negatividad, pero no puede decir, este producto es una porquería, no lo compre y tal. El arte sí puede decir, esto es mierda artista, la pipa no es una pipa, esto no es arte, usted cree que esto es arte, o hacer lo posible para negar los elementos característicos de lo que sería la belleza. Entonces, ese momento es un momento político. Ahora, en relación, hay una crítica, a mí me interesó mucho, Charles mencionó mis diálogos con Sueli Rolnik, y que a mí realmente me fueron riquísimos y me nutrieron mucho. Y yo cuando Sueli, en la línea de Derrida y Guattari, bueno, ella escribió un libro con Guattari, Cartografía del Deseo, y trabajó muchísimo con Deleuze y con Guattari, fue discípula muy querida de ambos. Y cuando ella trabaja incluso un poco en la línea de Spinoza, el tema del deseo, ellos critican justamente con Paul Beatriz Preciado, el tema de que la macropolítica analiza solamente las relaciones de poder orientadas a un cambio estructural del sistema. Cuando que la micropolítica, si no está eso anclado con una dimensión micropolítica, que es la dimensión del inconsciente, la dimensión del deseo, la dimensión de los afectos sobre el cuerpo, la dimensión de la subjetividad, entonces uno no va a terminar nunca de cambiar las cosas porque esas cosas están arraigadas en relaciones micro, ¿verdad? Que impiden a la larga completar la revolución o el cambio o lo que pueda llamarse a una alteración del orden objetivo. Y yo pienso que el arte trabaja mucho más el aspecto micro político que macro, porque trabaja la sensibilidad, trabaja la subjetividad, el deseo, y no está tanto ilustrando o dando mensajes de situaciones revolucionarias o de puños levantados, o de que, por más de que puede ilustrar, yo creo que la estética sirve más para eso, que no la estética como disciplina, sino la estética como práctica de la sensibilidad y de la imagen, sí que trabaja más ese elemento, y tiene que trabajar de los elementos políticos, manifestaciones, servir para ilustrar, servir para promover causas, etc. Pero el arte mismo para mí es mucho más intensamente políticamente, si altera el orden de las representaciones establecidas, si como pone en cuestión ese modelo de representación. Si trata, y en eso sigo a Sueli Rolnik, cuando trata de recuperar un deseo o una imagen que ha sido cooptada, que ha sido raptada por el imaginario capitalista en términos de pura instrumentalización y rentabilización, cuando la imagen ha sido, ella habla del cafetinaje, que ha sido un cafichaje, ¿verdad? Que se ha servido de esa pulsión creativa y se ha puesto al servicio del capital, del interés del capital. Entonces, la recuperación de esa pulsión creativa sí que es un acto político y súper potente. Un poco por ahí va mi tema, ¿no? No es que
descalifica otras formas de hacer política. Posiblemente, si las grandes obras consideradas políticas, por ejemplo, como Guernica o el fusilamiento de la Moncloa, por citar, sino tienen su valor más potente en la alteración de una representación determinada o en la posibilidad de soltar salvajemente la sensibilidad y asociarla con muchísimas cosas antes que en la denuncia objetiva del hecho. Porque Rancière dice, ¿para qué? Ya está ilustrando. Pongamos una situación contra la violencia doméstica. Si yo hago un cuadro en contra de la violencia doméstica, el que no cree en ella, que está en contra de la violencia, ya sabe. Y el que no se va a convertir porque yo haga un cuadro por la violencia doméstica. Pues sí, servir para ilustración dentro de una campaña, estupendo, pues ya es otra cosa. Más o menos en esa dirección es que yo planteo el tema de lo político en el arte. No, a mí lo que me queda un poco como tinta en el tintero. Yo sigo completamente lo que vos estás diciendo en el momento que hay algo establecido y el arte es un subversivo del sentido y creador del sentido por otro lado. Yo creo que la cosa está clara, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en general se habla del poder y de la política como el poder, como el establishment, ¿verdad? Pero una señora como Hannah Arendt dice, no, el arte es la democracia. Y donde hay poder simplemente no hay arte. Y no hay democracia. Por ejemplo, cuando se declaraba la guerra, en Atenas no había polis. Había una milico nomás. Y decía, bueno, en Egipto nunca hubo polis, en el mundo antiguo, ¿verdad? Y entonces ella dice que no, el poder está en todos lados, está en el mercado. Cuando yo digo, mira, usted compra eso o se jode. No hay tu tía, ¿verdad? Hay mucho poder en el mercado, muchísimo poder en la guerra, en la violencia, hay mucho poder en la familia, hay mucho poder. Pero entonces dicen, no, el poder no define a la política. Si lo que define a la política es la democracia, o sea, la posibilidad de la autodeterminación personal, individual y colectiva. Y Rancière, justamente, que es amigo nuestro, entre comillas, él dice que, él incluso habla de esa diferencia que hace entre politic y policy. Él dice, la política existe cuando hay una creación de derechos. Y cuando hay una creación de derechos, también hay una subversión de la representación. La gente, acá los españoles se sentaron a discutir si los indígenas eran o no seres humanos. O sea, no los veían como gente. Y en el momento que lo ven como gente, pero inferior, ¿no? Entonces, o cuando estas señoras del movimiento feminista se sacan la ropa y muestran los senos desnudos, ¿verdad? Para hacer manifestaciones, están creando imágenes también. O sea, a veces, la política es justamente la alteración de la percepción y la ampliación de lo visible. Yo de pronto veo a una, voy a usar palabras fuertes, pero no para despreciar, a una negra como una hermosa muchacha, o como una intelectual brillante, o como una vicepresidente de los Estados Unidos. Ya dejé de ver al... ¿sí? Perdón por cuestiones de tiempo, si Ya, podemos me callo. Entonces, es ahí donde yo quería preguntar qué pasa entre lo político, pero no lo político poder, sino lo político innovador y el arte. Bueno, yo pienso que la gran fuerza política del arte es justamente cuestionar nada menos que los sistemas de representación. Y eso es fundamental cuando Rancière define justamente el acto político así por excelencia, está hablando de una crítica, una representación en la cual aparecen visibilizados sujetos que permanecían invisibles, ¿no? Cuando aparece aquello invisible que pueden ser los negros, pueden ser los indígenas, pueden ser sectores, así que absolutamente no entra, y entonces aparecen esos elementos, y por eso él llama, por eso una cuestión estética, porque hay una estesis, una aparición de esos elementos, jugando quizá un poco
con esos elementos. Pero para eso no tiene nada que ver con un arte denuncialista, pongamos, o un arte panfletario, protestatario, sino con la posibilidad de cómo se va cuestionando el engranaje de la representación en general, cómo se representa los sistemas de representación del mundo, hasta qué punto se ponen en conflicto con núcleos de irrepresentable quizá, o con otras maneras de encarar la representación. Y quizá también ver poder en ese sentido, Spinoza, también como potencia, ¿no? El poder hacer. Y en ese sentido también tiene algo que ver con la cuestión de ahora, hasta qué punto los objetos tienen la potencia o el poder de llegar a significar otra cosa que sí mismo, o de alterar el lugar disciplinado que le tiene asignado un sistema dentro de un casillero determinado. A la larga, quizá el acto político por excelencia sea la ruptura de las categorías que clasifican a las personas dentro de órdenes jerárquicos predeterminados y entre los cuales unos son superiores y otros son inferiores, ¿verdad? Un poco desde ese punto de vista sí es absoluta y totalmente político. Desde ese punto de vista sí. Yo cuando hablo discuto lo político como objeto referencial de una representación, no en cuanto sacude la propia estantería representacional, que es para mí el acto político por excelencia, ¿no? Muchísimas gracias, Ticio, José Carlos, por este diálogo tan enriquecedor. Voy a leer ahora la referencia sobre Aura Latente y la biografía de Ticio, y luego ya le cedo la palabra. Aura Latente, editorial Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, año 2020. Reseña de la contratapa por Roberto Amigo, reconocido historiador del arte argentino, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano UNGS y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Cómo pensar el arte contemporáneo desde un lugar preciso, América Latina, en estos tiempos de incertidumbre? Ticio Escobar desarrolla una teoría crítica del arte que no elude los debates actuales, pero consciente del derrumbe de los conceptos hegemónicos, busca respuestas de mayor alcance a la petit mort del arte contemporáneo. Indaga el potencial de su disenso en el tardo capitalismo, cuando la creación es crítica de la representación y alteración de la subjetividad dominante, cuando el desvío de los límites supera la negociación voraz con el mercado y logra escapar de la manipulación institucional de la disidencia. Los conceptos son pulsados ahora en situaciones y escenas diversas, desde la Feria Internacional a la rebelión popular, desde las culturas indígenas al cine experimental. El desmontaje permite ir más allá de la idea de anacronismo para constituir una micropolítica de la mirada contemporánea. El concepto guaraní de palabra se relaciona con la idea de abrirse en flor, ponerse en posición de ser. No se trata de flores abiertas ni de capullos cerrados, sino de un movimiento de apertura hacia su posible cumplimiento, una culminación contingente, una finalidad que no se encuentra garantizada, sino que requiere un trabajo duro que justifique y dé sentido al esfuerzo en pos de la plenitud. Es la mejor definición para estos 4 ensayos fuertemente hilvanados de Ticio Escobar. Su escritura finalizó durante el encierro obligado por la pandemia y el poder político, en tiempo de latencia aún sin inscripción definitiva. Aura Latente puede adquirirse en el Museo del Barro, dirección Grabadores del Cabixuí, 2716, entre Cañada y Emeterio Miranda, Asunción, Paraguay. Puede reservarse también al fax, más 595-21-607-996 o al móvil 0981-765-463. Ahora entonces, una breve reseña del querido Ticio, su biografía. Ticio Escobar, Asunción, Paraguay. 1947. Curador teórico del arte y promotor cultural. Doctor en Derecho por la Universidad Católica de Asunción y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción.
Es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio. Publicó una docena de libros individuales sobre teoría del arte y la cultura. Es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, formado por sus colecciones. Ha recibido premios internacionales, así como condecoraciones otorgadas por Argentina, Brasil y Francia, y doctorados honoris causa concedidos en universidades argentinas. Ha recibido en España el premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las causas indígenas de América. Es director del Centro de Artes Visuales Museo del Barro de Asunción. Se dedica al estudio y promoción de diferentes manifestaciones de la cultura indígena, popular y urbana. Es fundador y director del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Miembro del claustro del doctorado en Filosofía, mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Fue ministro de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo 2008-2012. Entre sus numerosos trabajos se pueden mencionar Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay, volumen 1 y 2, 1982 y 1984. El mito del arte y el mito del pueblo, 1986. Cuestiones sobre arte popular, 1986. Misión Etnocidio, Comisión de Solidaridad con los Pueblos Indígenas, 1988. La belleza de los otros, arte indígena del Paraguay, 1993. La maldición de Nemur, acerca del arte, el mito y el ritual de los indígenas Ishir del Gran Chaco paraguayo, 1999. Y el arte fuera de sí, del 2004. Te cedo la palabra, Ticio. Bueno, más que nada, responder algunas preguntas. Estoy viendo que Osvaldo Gómez quería hacer una pregunta y charlar un poco con la gente, si es que tenemos tiempo. Sí, ¿Puedo preguntar? Tiempo. Sí, claro. Por favor. ¿Qué tal, Ticio? Me parece muy importante lo que estabas diciendo sobre la política y el arte. Y veo un poco ahí, digamos, ciertas aproximaciones, digamos, en ideas estéticas, en ideas del arte, de Heidegger, de Derrida, cuando habla del Parergon, de Heidegger, cuando habla inclusive del Lichtung, ¿verdad? Del claro, como que el arte va señalando como una luz, digamos, donde se produce ese brillo, esa aura, digamos, que menciona también Benjamín. Me refiero sobre todo a la cuestión de esto último que vos escribiste en tu postscriptum del aura latente, acerca de la cuestión del por qué el arte fue interrumpido por esta cuestión de la pandemia. O sea, nunca hablamos, digamos, del COVID-19 y el contexto en el que vos escribiste todo esto, digamos, ¿verdad? Quizás políticamente se pueda ver como una especie de intento de retorno a una fase autoritaria, digamos, mundial, donde cierta pérdida de la libertad, digamos, hace como que se quiera ver una especie de estética, digamos, liberticida, o la petite mort o la pequeña muerte, digamos, como un intento de interrumpir esa libertad del baile, del arte en sí, como despliegue, como flor, como lo que sea, digamos, por un lado, un marchitarse, ¿verdad? Pero por otro lado, es el intento del poder político, digamos, de que siempre haya una erección fálica, digamos, sin momento de caída, digamos, de cierre, de languidez, digamos, que permita la reflexión. Es como una suerte de nazismo, digamos, que quiere durar 1000 años, digamos, y mantener el arte como detenido en la pura potencia, en el puro poder, sin ese retraimiento, ese alejamiento
hacia la zona oscura, digamos, hacia un Heinrich, hacia lo siniestro que tiene el arte, digamos, y dejarnos en una suerte de desnudez, digamos. Yo creo que algo de eso está en tu reflexión también, que acá no se mencionó, digamos, porque esa aura es latente, digamos. La latencia es la latencia del corazón, digamos, que mientras haya vida sigue latiendo. Estoy jugando con las palabras, no es el concepto de latente o latencia, digamos, pero también, digamos, apunta a ese, o poder o muerte. Y hay algo intermedio que es realmente la libertad del arte de ser arte, digamos. Más allá de que nosotros lo veamos como una especie de pequeña potencia o, como lo dice el psicoanálisis, una pulsión, una energía que tiene su momento pico y después decae. Y yo creo que no solamente estamos en un decaimiento, sino un intento de hacer de la política un momento de pura potencia, pura éxtasis, ¿verdad? Sin caída. No sé si cómo respondería eso, digamos, que vos escribiste, digamos, leí solamente el primer capítulo, la parte de política me falta, así que te voy a deber más para saber que... Sí, yo pienso que me interesa tu planteamiento porque quizás me permita definir mejor un aspecto de lo que yo veo entre la política, el papel político del arte, y es el siguiente. Si el arte se define su poder político como contrahegemónico, digamos así, con lo cual es la hegemonía, hoy es una hegemonía fundamentalmente basada en fuerzas de la lógica instrumental del mercado, que pretende convertir absolutamente todo en mercancía, en principio de renta o principio de especulación. Y entonces trata de transparentarlo todo para que eso circule mejor, ¿verdad? Y en cierto sentido, la posibilidad del arte de conservar sus enigmas, sus pliegues, sus momentos oscuros, de resistirse ante una lógica transparentadora que quiere transparentarlo todo, es un gesto político fundamentalmente. Cuando todo se quiere conciliar, entonces el arte, como tiene un momento de reserva, hasta decir, como dice Adorno, en tiempos del arte consensuado, el verdadero arte habla callando, desde ese silencio hostil sobre sí para proteger su significación hasta un grito que pase por encima de un ambiente así, medio ambiente totalmente saturado de imágenes y de ruidos para estar o callar hasta más bajo o gritar más alto, pero siempre como resistirse a la nivelación promovida por el capitalismo en su lógica mercantil y en su lógica financiera. En ese sentido es que Sueli Rolnik habla de la recuperación de su pulsión creativa, cuando esa pulsión creativa ha sido desviada por la lógica del capitalismo para ser usada, para alimentar un sistema que tiene que ver con que la obra deja de ser una expresión de creación de mundos para convertirse en una lógica de creación de capital, de engordar el capital, manipulaciones, ¿sí? De los ejemplos más groseros, desde un cine de Hollywood que todo tiene que checar, transparentarse, está perfecto, a un cine que se oscurece, que trata de replegarse y mantener su guardia de sentido, un Heimlich, como decís vos, hasta eso supone generalmente un gesto político. Muchas veces, para mí, obras que tratan de mantener esa reserva de sentido, de significación, que significa no estar sometido al orden del capital, institucionalizado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que la propia institucionalidad del arte, que son los museos, las galerías, el sistema académico del arte, el sistema de pensamiento, la crítica de arte, también no es un territorio homogéneo, sino que está transido también de fuerzas diferentes, así no hay una fuera del capital
Entonces, evidentemente, dentro de su institucionalidad es que se juegan también una serie de intersticios, una serie de fuerzas contrarias, y el arte incluso institucionalmente está jugando ahí. Ahora, lo que a mí me interesa ver qué ocurre fuera de esas instituciones en forma que no están desarrolladas como obras de arte, pero tienen un potencial, ¿verdad?, que puede eventualmente, metido dentro de esa institución o leído en otros circuitos de mirada, pueden despertar, digamos así, pueden ser activados, puesto en acto en el sentido aristotélico del término, esa potencia que se actualiza, ¿verdad?, y puede generar un campo magnético de deseo y de asombro, que es lo que también nosotros llamamos arte, ¿verdad? En ese sentido, sí, también hay una cuestión política de la puja por la no instrumentalización de la pulsión creativa y poética y crítica y estética, si se quiere, ¿verdad?, a no estar usado exclusivamente dentro del orden de la lógica de renta, ganancia, beneficio, especulación, ¿verdad?, un poco en ese sentido. Gracias, gracias, Ticio. Vamos a ver si tenemos en el chat entonces preguntas, comentarios. Un momento, subo un poco. Alejandra dice, Mastro dice, Ticio es por sí solo un hito, él anuncia y enuncia la presencia e importancia vital del Ticio es y por sí mismo un hito. Él ausencia y enuncia la importancia vital del arte indígena en su contemporaneidad presente, latente y en constante permanencia. Buenas tardes, dice Vanessa, saludos desde Formosa, Argentina. Quisiera consultar por la posibilidad de adquirir el libro Aura Latente. Vamos a repetir otra vez los números donde pueden adquirir. Dice, en relación, Vanessa otra vez, a lo que surge entre Carlos y Ticio, pensaba en Deleuze cuando en su libro Pinturas, concepto de diagrama plantea la ruptura, si se quiere, de las coordenadas del ojo en cuanto a la mirada, pero también lo pongo en relación con algo de la descolonización de lo que nos configura la percepción, pensando en una crítica a la estética. Siguen los comentarios, felicitaciones para Ticio. Ovaldo preguntó. Alejandra dice, el arte no fue interrumpido, las modalidades han cambiado y están acá para quedarse, creo yo. Lo siniestro del Ángel Lich esta cuestión está también en uno, el arte indígena a mí me genera preguntas, deseo incumplido. A ver, hasta ahí llegamos. Si hay otras preguntas para Ticio. Sí, por eso yo defino el arte indígena también como una forma de arte, porque genera pregunta y se abre al Unheimlich, ha sido llamado siniestro freudiano, más bien es la inquietud que produce, la extrañeza que está en lo más cotidiano y cercano, que en última instancia es también lo que introduce una cuña entre una cosa y su propia identidad, que está remitiendo a otra cosa de sí, ¿verdad? Y que es lo que podríamos decir que esa es tarea del arte, de lo más, operaciones más pequeñas, mínimas, gestos mínimos, ¿verdad?, hasta los gestos más espectaculares o que muchas veces tienden a caer en eso, una lógica del espectáculo. Es decir, siempre hay una oscilación, y el arte indígena sí tiene unas reservas de significación inmensas y unas latencias auráticas enormes que se actualizan en determinadas situaciones como las rituales, fundamentalmente. Pero en cuanto al libro también, a mí me interesa que sea lo más amplia posible su solución. Osvaldo mismo va a tener una serie de libros míos y él puede también encargarse también de distribuirlos y hacer llegar a la gente, etc. Eso es cuestión, no es que solamente exista en un sitio. Yo
Lo que pasa es que por situaciones de pandemia no pudimos ocuparnos de la distribución del libro. Voy a repetir los números de teléfono también para los que quieran adquirir el libro. Pueden hacerlo, ¿verdad? Doy los códigos, ¿verdad? De Paraguay, más 595 21 607 996 o al 0981 765 463. Veremos si hay otras preguntas. Son comentarios. La violencia de los intentos de inmovilizar a los artistas puede ser un atentado político que más bien anuncian una transformación radical, dice Osvaldo. Dice Alejandra, reserva enorme y latencias absolutas, hablo del arte indígena. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando entonces la jornada de hoy. ¿Puedes leer vos, Raúl, de Facebook, por favor? Gracias. Tenemos preguntas de Facebook y vamos a leerlas. También en Biblioteca Analítica Luqueña de Osvaldo se pueden conseguir, se puede conseguir Aura Latente. Sí, Luz, yo estoy aquí con unas preguntas del Face. Sí. Si Perdón, puedes leer, por favor. Sí, ahí voy. Dice, bueno, allí aparece el primer Mirta Rivas, dice que justamente en esta línea de lo que estaban discutiendo se debe disputar el poder político, el arte como potencia, como agenciamiento del sujeto, como dispositivo que hablaba de Deleuze y Guattari justamente, porque el arte como movimiento es fugaz, efímero e intenso. Bueno, quizá por ello lo peligroso para el sistema, dice Mirta Rivas en el Face. ¿Hay alguna pregunta, Raúl? Bien, acá encuentro otros. No, solo esa intervención de Mirta que planteaba lo peligroso del sistema en esta línea de disputa del poder político. Cristian. Ticio, si hay algún comentario al respecto. No, sí, desde ese punto de vista sí, el arte sueña con presentar un peligro para el poder político, ¿no? Desde Platón, que ha considerado peligrosos a los poetas en el sentido que desestabilizan el sentido establecido. Yo creo que sí lo son, ¿verdad? O que tienen, en ese sentido sí el arte tiene una función desestabilizadora en cuanto abre también el mundo de lo posible, ¿verdad? No solamente concebido lo político o en el sentido pragmático, el realpolitik como ciencia de lo posible, sino también, como lo señala Benjamín Arrighi, que es no solamente debería ser de lo posible, sino también de lo imposible. Y con eso sí se plantea el tema de una utopía, que es una apertura del deseo también, y en ese sentido sí yo creo que el arte tiene una función subversiva o de contrapoder, está habilitando o anticipando una dimensión de posibilidad que si bien no está provocando eso posible, sí está anunciando esa posibilidad de que pueda llegar a ser, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Yo creo que hay un poder de trastocar certezas del sistema desde el momento de poner en cuestión su sistema representacional y el sistema fijo de concebir categorías que pueden ser inmutables, un orden inmutable, por ejemplo, desde ese punto de vista.
Muy bien, muchas gracias, Ticio. Como no tenemos más preguntas, vamos cerrando la jornada de hoy. Agradecemos al público que participó activamente del ciclo de Filosofía Contemporánea Paraguaya, volumen 1, Hermenéutica Guaraní. Invitamos al segundo volumen del ciclo de Filosofía Contemporánea Paraguaya, Ciencia, Racionalidad y Valores, que se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre, siempre a las 19:30 horas. El programa será el siguiente. La primera ponencia, los enunciados hipotéticos científicos y el análisis lógico, semántico y sintáctico como condición para su adopción provisoria, a cargo de Víctor Huxley. La lógica del descubrimiento científico, a cargo de Fabricio Pomata. Epistemología en Paraguay, elementos de la filosofía de la ciencia, en la obra de Fernando Telechea, por Eduardo Quintana. La conducción y asesoría comunicacional estará a cargo de Amaya Riveros y de Inocencia Ramírez. Cristian, si tenés las palabras finales. Sí, muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias de nuevo a Ticio, que se prendió para esta última sesión que teníamos del ciclo de filosofía, que le llamamos justamente Filosofía Contemporánea desde Paraguay o Filosofía Paraguaya Contemporánea, ¿verdad? A José Carlos Rodríguez, que estuvo allí en los comentarios, a Charles Quevedo por la introducción a la obra, y simplemente mencionar que en los anteriores encuentros estábamos comentando justamente la obra de Osvaldo Gómez, el último libro que salió hace poquito bajo la edición del CEADU, que es una hermenéutica de la cultura paraguaya desde Taú y Queraná. En los comentarios de esa obra estuvieron Sergio Cáceres y Raúl Acevedo. En la segunda sesión comentamos el libro de este servidor, justamente Logos Guaraní. Estuvo allí César Zapata y Orlando Lima desde la UNAM de México acompañándonos. Y en la tercera sesión, la semana pasada, estuvimos comentando el libro de José Manuel Silvero, el último libro, Adiós a las Humanidades y otros escritos, y estuvieron allí Marisa Amaral y Jesús Irrazábal en los comentarios. Simplemente decirles de nuevo muchas gracias a los que están siguiendo esta transmisión también en Facebook, porque, Ticio, te contamos, muchísima gente se prendió y sigue prendiéndose en el Face, que está coordinando allí justamente Raúl Acevedo y Eduardo Quintana, a quien también le decimos muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este ciclo. También estuvo acompañándonos la comunicadora del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF, Inocencia Ramírez, a quien también le damos muchísimas gracias. Y simplemente decirles que, sobre todo a esa gente que estuvo en las 4 sesiones y los que hoy siguen dejando sus comentarios allí, dice, por ejemplo, creo que vale la pena seguir leyéndolos. Luz, no sé qué opinas. Dice, por ejemplo, Blas Silva, gracias por la jornada, muy interesante. Se va configurando un pensamiento paraguayo. Gracias por el espacio, por las revelaciones que siempre nos brinda Ticio. Es decir, muchísimos agradecimientos, Ticio, sobre todo muchísima gente que te sigue, que te conoce y que te aprecia, ¿verdad? Porque hay que decirlo, vos sos uno de nuestros grandes maestros y bueno, y queremos aprovecharte en este tipo de espacios. Así que muchísimas gracias en nombre del Centro de Investigaciones de Filosofía y Ciencias Humanas, CIF Paraguay, en nombre de mis compañeros del centro. Muchísimas gracias a los que participaron, muchísimas gracias, Ticio, por cerrar este siglo. Nos honras con tu presencia, con tu sapiencia, con tu sabiduría, y simplemente decirles gracias, y que esta grabación está allí en las redes, va a quedar, se va a seguir compartiendo y seguramente va a seguir llegando más preguntas y comentarios. Es todo de mi parte, Luz, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Ticio. Muchas gracias a ustedes, realmente, muchísimas gracias. Chao, entonces. Bien, cerramos entonces. Buenas noches a todos. Gracias, Luz, por acompañarnos en esta cuarta sesión también. E invitamos, como decía Luz, al volumen 2 de este ciclo Filosofía Paraguaya Contemporánea, en donde allí van a estar nuestros amigos filósofos de la ciencia, en este caso también
compartiendo sus investigaciones desde Paraguay. Muchísimas gracias y buenas noches para todos y todas. Gracias.